Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el curso de SQL y en este vídeo lo que veremos es otra forma de crear tablas. Como sabéis, tenemos una primera base de datos y una segunda base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es crear una tabla en la segunda base de datos con exactamente los mismos atributos que creamos en la primera base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, borramos estas líneas de código y, como ya sabéis, deberemos usar el comando use y informar aquí la segunda base de datos. Punto y coma, espacio y voy a darle a este botoncito en donde nos dice que la acción es correcta. Que tenemos seleccionada nuestra segunda base de datos, ya podemos empezar a modificar dicha base de datos. Entonces, aquí en lugar de escribir código, lo que haremos es pulsar en este botón, Create a new table in the active schema in connected server, ¿de acuerdo? Pulsamos encima y navegaremos a la siguiente pantalla. Desde aquí también podemos crear tablas, ya veréis cómo lo hacemos. Entonces, lo primero será darle un nombre a la tabla. En este caso, en lugar de darle el nombre de persona, le daré el nombre de cliente. Y como os decía, los atributos van a ser exactamente los mismos. Una vez informada el nombre de la tabla, deberemos empezar a crear los atributos. Y esto lo haremos en este apartado que veis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Doble clic encima de column name y ya por defecto nos aparece el primer atributo con el data type por defecto que le viene. Entonces, como ya sabéis, nosotros tenemos un atributo que es el DNI, que es el primary key, ¿de acuerdo? Entonces, aquí informaremos DNI, que si recordáis también tenía un data type de int y con una longitud de 15, ¿de acuerdo? Entonces, en esta segunda columnita de data type informaremos 15. Como veis, nos vienen marcados estos dos checks por defecto. ¿Qué son estos dos checks? Bueno, pues el primero, si os fijáis y nos posicionamos encima, es para marcar que este atributo es el primary key, ¿de acuerdo? Y este segundo es para informar que este atributo es not null, ¿de acuerdo? Que es obligatorio informarlo. También si recordáis, si un atributo es primary key, debe ser not null obligatoriamente. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer atributo creado como primary key y not null. Vamos a por los siguientes. Si recordáis, teníamos aquí otro atributo que era el nombre, ¿de acuerdo? Y este atributo era un data type varchar, pero de longitud 15. Así que modificaremos dicha longitud. Y si recordáis, evidentemente solo puede haber un primary key, no debemos marcar ninguno de estos dos checks, ¿de acuerdo? El segundo era apellido, y de igual forma que el nombre es un varchar, pero con longitud 15. Después tenemos otro atributo que es el nacimiento, ¿de acuerdo? Y este no era un varchar, sino que era un date, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ya tenemos un último atributo. Podríamos añadir, por ejemplo, el campo dirección, ¿de acuerdo? Que no teníamos en la primera tabla. Y aquí, ¿esto qué va a ser? Pues podrá ser el siguiente atributo, ¿de acuerdo? Text. Y aquí, perdón, que me he dejado la longitud, deberemos informarle, por ejemplo, longitud 50, ¿de acuerdo? Espera, que me he dejado el paréntesis. Borro aquí e incluyo el 0 aquí. Perfecto. Esto lo elimino y ya tenemos la tabla con el primary key DNI, nombre, apellido, nacimiento y dirección. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pulsaremos en Apply y nos aparece lo siguiente. Pum, pum, pum. Perfecto. Don't show this message again. Y nos aparecerá el código. Si os fijáis, es muy parecido a lo que hicimos en el vídeo anterior. Tenemos el create table, ¿de acuerdo? Pero tenemos aquí, bueno, los nombres entre comillas, ¿de acuerdo? Pero básicamente el código es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí DNI,
el data type, la longitud y not null. Tenemos aquí el nombre, el data type, la longitud y null. Así sucesivamente, y para finalizar el primary key, DNI. Como veis, es exactamente lo mismo. Entonces, recomendación. Si creamos la primera tabla con código, es decir, a manija, os recomiendo que las siguientes se creen también a manija. Y si creamos la primera tabla a través de esta opción, os recomiendo que las siguientes también se creen a través de esta opción, ¿de acuerdo? Porque si no, posteriormente podríamos tener problemas. Pero como veis, esta es una forma muy sencillita de crear una tabla, igual de sencilla que la otra, pero evidentemente, sobre todo ahora al principio, lo que nos interesa es hacerlo a mano para ir teniendo cada vez más soltura con la sintaxis de SQL, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya está, ya tenemos nuestra tabla creada. Ahora podríamos venirnos aquí y poner show tables, espacio, ejecutar, y como veis ya tenemos la tabla cliente creada y totalmente activa. Ya sabemos dos formas de crear tablas. Genial, en el siguiente vídeo lo que veremos es cómo insertar datos. Ya veréis que también es muy interesante. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestra utilidad. Por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos durante el curso. Hasta luego.